Buenos días a todos. Antes de nada quisiera agradecer a Fiturtech la oportunidad que nos ha dado a We Are Marketing de contar nuestra visión de qué es el inbound marketing y cómo pensamos que puede ayudar al sector turístico. He elegido ese claim en la presentación, a las mariposas alares de flores, porque creo que va a tener mucho que ver con esta idea de concentrarnos mucho en conseguir entender qué es lo que hace el cliente, su ciclo de vida y no intentar venderles al principio, olvidarnos un poco de nuestra marca e intentar realmente generar su interés y persuadirle, ¿no? Bien, antes de nada, permitirme, me voy a poner aquí porque creo que si no, permitirme antes de nada que un tema de concepto, el inbound marketing es distinto al marketing de contenidos. El marketing de contenidos realmente es un pilar esencial en la estrategia de inbound marketing, pero el inbound marketing es, digamos, sobre todo una técnica más metodológica y que como característica principal tiene una lógica de embudo, de funnel, que vamos a ver más adelante, ¿no? Para aterrizar el concepto voy a utilizar primero un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que somos un hotel, el Hotel With. El Hotel With es un hotel de 90 habitaciones que está en Tromsø. Tromsø sabéis que está en el norte de Noruega, en la falda del Círculo Polar Ártico. Y bueno, este hotel compite con otros 20 y pico hoteles en su área, goza de una buena reputación online. Esto es un entry level en este momento para poder competir y bueno, seguramente una de las vías para poder llegar al consumidor final, por ejemplo en el mercado de España, la que casi todos estamos haciendo es intentar pues, capturar demanda en la fase de reserva, en la fase de booking, cuando hay muchos competidores haciendo presión y en lo que seguramente, si vamos a por búsquedas como hotel en Tromsø, hoteles en Tromsø, vamos a encontrarnos con una encarnizada lucha, una encarnizada pelea en la que nos encontraremos con los canales, etc. Pero pensemos un momento. Además, como os decía, si vamos técnicamente, el nivel, digamos, de búsquedas es muy pequeño y en cambio la competencia es muy alta si atacamos a ese tipo de conceptos, ¿de acuerdo? Y fijaros que además el coste de CPC o coste por clic es muy alto. Pero pensemos un poco en Tromsø y miremos a nuestro alrededor, donde está nuestro hotel, ¿no? Tromsø, una de las características que tiene, una de las fortalezas, son las auroras boreales, ¿vale? The Northern Lights, que además en los clientes de nuestro hotel, en su patrón de comportamiento, se da como característica que tiene o que le motiva, que es una de las palancas para venir a nuestro hotel. La oportunidad surge en que si yo realmente no pienso en solamente mi oferta, en la oferta de Tromsø, en la oferta de mi hotel, y me pongo a pensar en todo el interés que hay en ese buyer persona. Atención al concepto buyer persona, que lo voy a desarrollar un poco más, que realmente tiene interés en las auroras boreales. Antes de empezar a venderle Tromsø, incluso Noruega, quiero ofrecerle ayuda para que pueda comparar, para que pueda inspirarse y para que de alguna forma, poco a poco, como vamos a ver, podamos llevarle a nuestro terreno de juego. Fijaros que en torno al concepto de auroras boreales ya la cosa cambia un poco y vemos que hay un volumen de búsquedas mucho mayor y una presión mucho menor. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Esto nos da una primera hipótesis y es que la mayoría de los hoteles, de los destinos, estamos muy concentrados en hacer marketing en la fase de booking, en la fase de reserva, cuando el cliente está pensando en ya comprar, ha decidido ya el lugar y está en la comparación. Y ahí existe, como veis, una presión muy grande y un número muy pequeño de búsquedas. En cambio, si empezamos a hacer marketing, entender este cliente, que sabemos que es constante su interés en la aurora boreal, para el ejemplo de Tromsø, y empezamos a darle contenido en este sentido, podemos atacar muchas más posibilidades de búsqueda. Pero estamos todos aquí, como vamos a ver un poquito más adelante. Claro, para eso tenemos que intentar, de alguna manera, formar parte de la conversación y tratar de persuadir, de atraer a todos esos clientes que sabemos que les interesa la aurora boreal para poco a poco, cuando estén listos, lanzarles ya una oferta, ¿no? En el momento pues, de oferta. Y vemos que, efectivamente, pues, si atacamos conceptos como Best Place to See Northern Lights, hay más oportunidades de búsqueda y puede tener sentido hacer un esfuerzo grande, invertir en crear contenidos que sean pues, de este tipo. Pero vamos a ver cómo vamos a conseguir luego el retorno y qué sentido tiene o por qué tiene sentido esto, ¿no? Abordando un poco más la metodología paso a paso. Fijaros, este slide representa el buyer journey o el ciclo de vida de un cliente cuando ya ha tomado un poco una decisión de destino, ¿no? Y ante la búsqueda, por ejemplo, Corfu Holidays, fijaros en su itinerario a lo largo de los días, cuáles son la multitud de webs, tanto de comparadores como de OTAs,
como de hoteles que va viendo. Ahí es donde está la lucha, ahí es donde estamos haciendo todos presión. El inbound marketing lo que va a perseguir es intentar concentrarse en este océano azul, es decir, basándome en lo que quiere el cliente y no mi marca, anticiparme con contenido que realmente le pueda inspirar, que se olvide un poco en esa fase de inspiración de mi marca, aportándole realmente valor. Yo creo que esto todavía queda muy abstracto y yo me he arriesgado a bajar más abajo y a enseñaros cosas de ejemplos reales con los que estamos trabajando. Lo primero que tenemos que tener en cuenta dentro de la metodología inbound marketing es que se divide en 4 partes. Todas las funciones del marketing tradicional, como el SEO, el AdWords, el Social Ads, el Email Marketing, el Social Media, suman, pero cada uno tiene su función muy concreta en las fases. Voy a sobrevolarlas y luego vamos a empezar a enseñaros algún ejemplo. Primero la fase de atraer, en la que me voy a concentrar en conseguir mucha visibilidad, mucha atracción sobre esas temáticas que me consta que a mis buyers persona, otra vez ha salido ese tema, lo voy a desarrollar después, le interesan. Después, esa gente todavía no es conocida. A través de diferentes recursos voy a capturar leads a cambio de ofertas, a cambio de esos contenidos de valor que van a dejarme ese lead en diferentes etapas para después poder montar lo que son workflows, que es, digamos, otro de los conceptos que son críticos si te interesa el inbound marketing y quieres desarrollar una estrategia de este tipo. Vamos a ver un ejemplo de workflow, ¿de acuerdo? Pero era para mí interesante que abordáramos los 3 o 4 conceptos clave que son tan importantes en esta estrategia. Y después ya cuando, de alguna manera, hayamos conocido a sus clientes, los tengamos bien segmentados según etapas y según buyer personas y hayamos hecho diferentes contenidos para cada buyer persona y para cada etapa, será mucho mejor esa relevancia en nuestras políticas de email marketing y de cierre. Ya habremos salido, nos habremos escapado de esa guerra que os decía del bottom of the funnel o de la zona de cierre. Bien, si vemos el buyer journey al final se divide básicamente en 4 etapas, ¿no? Inspiración, consideración, descubrimiento y ya decisión de viaje, ¿no? Esto en el argot, digamos, inbound marketing, nosotros lo diferenciamos en 3 áreas. El área top of the funnel, el área mid of the funnel y el área bottom of the funnel. El outbound marketing se concentra en hacer siempre marketing, presión, en la zona bottom of the funnel, es decir, cuando ya el cliente va a reservar. En cambio, olvida estas 2 zonas. ¿Cómo podemos conseguir estar presente de forma ordenada, eficaz y con rentabilidad en todas las zonas? Bien, el siguiente paso será concentrarnos en conocer muy bien y en desarrollar nuestros buyer persona. ¿Un buyer persona qué es? Un buyer persona es un retrato robot, son diferentes patrones que de alguna forma representan nuestros clientes principales. No tiene nada que ver con la segmentación demográfica de toda la vida, no. Estamos hablando, y ahora vamos a poner un ejemplo, de que tenemos que conocer muy bien una serie de elementos del comportamiento de este buyer persona para poder de alguna forma después construir una estrategia de contenido muy a medida, ¿verdad? Hoteles AR Resorts en el Mediterráneo español, una cadena de 6.000 camas aproximadamente, que tiene, en este caso, 4 buyer personas, ¿de acuerdo? Un agente de MICE, es un hotel que pelea por el segmento MICE, tiene también un buyer persona de segmento, cada vez más, como sabéis, los hoteles están intentando atacar segmentos concretos, este en concreto persigue los ciclistas profesionales. Mary, que sería la mamá que busca esas, porque es la mamá la que toma la decisión, esas vacaciones largas en las que se juega mucho porque es el momento de reservado después de todo el esfuerzo de todo el año, y lo que llamaríamos el weekender, ¿vale? Que es la chica que está esperando conseguir esa escapada del fin de semana. Vamos a ir profundizando mucho en las necesidades de estos distintos perfiles para luego montar workflows y ofrecer contenidos pensando en esta filosofía que os decía. Fijaros, por ejemplo, para MICE, en el top of the funnel, donde hay muchas búsquedas, donde realmente no estamos pensando en la marca AR Hoteles, sino en lo que a ese buyer persona le interesa, vamos a crear contenidos en los que vamos a validar que además hay volumen de búsquedas detrás a nivel SEO, y vamos a hablar de, por ejemplo, Brief Best Practices for MICE Agents o How to Develop the Perfect Brief. Después, ahí, ¿qué tiene que ver esto con la marca AR Hoteles? Nada, pero ahí hay interés, ahí hay volumen de búsquedas y ahí está mi buyer persona. Después voy a crear un contenido ya más cerca de mi marca, más cerca de mi producto, que puede ser Incentives in Spain, The Definitive Guide for Your Incentives in Spain. Y lo voy a hacer, por ejemplo,
con Site Spain Chapter, que como sabéis es un jugador muy importante en el segmento MICE. Por tanto, cabe también el concepto co-branding en este tipo de estrategias, pero todo cobra más sentido. Ya después voy a hacer, obviamente, contenidos BOFU, que es lo que todo el mundo está haciendo, en lo que ya voy a intentar vender mi marca. Voy a intentar capturar aquí a muchos clientes. Aquí voy a empezar a hablarles ya de cosas que tengan que ver más con mi producto, mi marca y mi territorio. Y aquí ya les voy a lanzar la oferta definitiva. Bien. Para el ciclismo, por ejemplo, pues hablaríamos de este tipo de conceptos. Como veis, muy lejos de mi marca, Cycling Trends and News, voy a hacer una publicación con Road Cycling Magazine, que es una revista muy importante para generar visibilidad, atracción, conseguir mucha atracción de ese tipo de clientes que todavía no conozco. Después voy a lanzarles contenidos tipo Costa Blanca Cycling Routes. Todavía no le hablo de mi marca, pero ya le estoy acercando a mi territorio. ¿De acuerdo? Me estoy saliendo de la pelea, digamos, de la que os hablaba al principio, que es un poco el paradigma de esta técnica. Y luego ya sí, le voy a hablar limited promo, ofertas concretas de mi establecimiento, pero ya con este cliente he hecho varias cosas y se ha estado relacionando con mi marca de forma que le he estado intentando ayudar. Además, si estos contenidos son buenos e invierto en ellos, conseguiré lo que se llaman backlinks, es decir, que otros blogs, otros influencers hablen de mí porque son contenidos que no hablan de mi marca y esta gente, digamos, que tiene mucha visibilidad, no le importará hacer referencia a estos contenidos con respecto a mi marca. No voy a desarrollar cada uno. Vamos a ver un poco un ejemplo de buyer persona, de esos buyer persona, de ese hotel en concreto, la Mami que llamamos nosotros. El ejemplo que os he puesto antes era para este cliente, pero la llamamos Mary porque es inglesa y obviamente cambia la inglesa de la española. Y fijaros en qué nos fijamos. Nos vamos a fijar, por ejemplo, cómo hacemos esto. Entrevistas en profundidad, dinámicas de grupo, observación, conocer muy bien al cliente. Podemos dedicar entre 4 y 5 semanas y siempre está abierto a profundizar en este tema porque es crucial. Si nos equivocamos aquí, vamos a fallar en toda la estrategia porque tenemos que resolver problemas que se vayan produciendo en las diferentes etapas. Vamos a ver cómo intentar ver cómo estas problemáticas son distintas en estas 3 etapas: TOFU, BOFU y MOFU. Por ejemplo, mejorar la cohesión familiar a través de nuestras vacaciones. Vale, pero esto ya me diréis, me estoy concentrando en los problemas que tiene esa cliente que es recurrente y que todas mis clientes tienen ese problema y donde hay un volumen de búsquedas muy grande y donde no están el resto de hoteles pegándose de tortas como os enseñaba en la diapositiva inicial. No sé si cogéis un poco este concepto. Que los 10 días de vacaciones que tengamos juntos sean memorables para todos. Requerimientos, obviamente, un hotel en la costa mediterránea, mínimo 4 estrellas. Frustraciones o temores, que la página web no muestre las realidades y después el hotel tenga, pues por ejemplo, son cosas que yo después me van a ayudar a generar toda mi estrategia de contenido, no lo voy a hacer de forma deslavazada, ¿no? Y además, si pensamos en top of the funnel, fase de inspiración, mid of the funnel, fase de comparación, consideración, y bottom of the funnel y entrego contenidos adecuados, como por ejemplo aquí, vamos a hablar de apps para mamás ejecutivas. Pero eso que tiene que ver con mi hotel, ¿pero cómo voy a capturar yo así clientes? Bueno, pues sí, porque me consta que a mi cliente le interesa eso, lo está buscando. Yo de momento no voy a hablarle de mi marca y de lo guay que soy, sino de que te voy a ayudar con este contenido. Voy a tener un lead. A ese correo electrónico, luego le voy a entregar 5 destinos en la Costa Blanca para viajar con niños. No le estoy hablando de mi hotel. Encima, en Costa Blanca y viajar hay mucho volumen. Y yo voy a intentar disputar ese volumen, como os decía. Y luego, por último, ya pensando en vender, sí que le voy a hacer un checklist de actividades según las edades de sus hijos en AR Hoteles. No sé si entendéis ese workflow o ese flujo, digamos, de ir hablando de TOFU, o sea, momento inspiracional, MOFU, momento más consideración, planificación y cierre, un momento más de reserva. Esto es un tema de mucha metodología. Si tenemos más talonario que cerebros, hagamos outbound marketing. Si tenemos menos talonario que cerebros, apostemos por este tipo de técnicas sin lugar a dudas, ¿no? Fijaros que yo cuando voy a elegir cada una de esas campañas no lo hago aleatoriamente. Voy a buscar dónde hay mucho volumen de búsquedas y dónde hay poca presión. Porque lo que voy a estar intentando es meterme mi contenido en lugares donde esté el buyer persona, pero no mi competencia. 2 caminos claves en una técnica o una estrategia de inbound marketing, ¿vale? Lo que es la conversión, la fase de atracción y la fase de conversión, lo que llamamos blog posting y lo que llamamos conversion asset. Atención con estos 2 conceptos porque son muy importantes si queremos o tenemos interés en abordar una estrategia de este tipo. El blog posting lo que va a concentrarse es en conseguir visibilidad. Vamos a ver cómo vamos a postear
en concreto para este cliente, con qué nivel de frecuencia, con qué nivel de metodología y con qué ingeniería, porque la diferencia que yo tengo un blog, hacer inbound marketing, vais a ver un poco cuál es, y es considerable, y radica sobre todo en el esfuerzo, en la metodología y en la consistencia de la estrategia. Y el otro camino van a ser los conversion assets, es decir, es cuando vamos a invertir en contenidos como puedan ser aplicaciones, guías, todos esos ejemplos que os ponían que cuestan dinero, que a veces es difícil, ¿cómo voy a hablar yo o a invertir o a contratar a un periodista o un estudio para hablar sobre tendencias de bicicleta y no mencionar mi hotel? Sí, eso es inbound marketing, ¿vale? Porque así conseguiré visibilidad, atracción, ese contenido lo entregaré a cambio de un lead, a cambio de un correo y encima sabré, yo luego os explicaré un poco cómo, a qué buyer persona se ha descargado ese lead, en qué etapa del funnel, si está listo para vender o no, y si es el momento adecuado de ya lanzarle esa oferta o necesita otro contenido para que siga considerando que mi oferta es la mejor, ¿no? Fijaros, para este ejemplo en concreto, fijaros ese nivel de trabajo y metodología. Lo que tenemos es el ejemplo de Content Strategy. Semana 1. Vamos a escribir para cada uno de esos buyer persona que os enseñaba, ¿veis? ¿Vale? Mamá Maite, Susana Miz, Luisa Escapada. Como veis, vamos a ir alternando aproximadamente de forma proporcionada top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, ¿vale? Y vamos a trabajar campañas que nos consta que en las diferentes etapas del buyer journey tienen sentido para nuestro cliente. Yo comprendo que es muchísima información, pero es la única forma que si quiero bajar un poco a la letra del inbound marketing y no quedarme en la música, pues mostraros estas cosas. Fijaros al final de este calendario, si vemos en ejecución en qué queda y qué tengo que tener en cuenta, veamos que, por ejemplo, estos son todos los posts que voy a hacer. Esto es para el mercado España. Cuando yo tengo que hacer un despliegue para 4 mercados, todo esto se multiplica el esfuerzo por 4 mercados. ¿Entendéis? Pero aquí es donde está la diferencia. Cuando yo consigo este ritmo, por ejemplo, pues voy a estar escribiendo con esta frecuencia para Mamá Maite, middle of the funnel, para la campaña Vacaciones en Familia, voy a pelear por la keyword ¿dónde ir con niños? Voy a meter en ese post una secondary keyword, es decir, siempre, por mucho que hable de cosas genéricas, en mis posts siempre voy a poner de una forma subliminal un link a mi oferta, ¿vale? Que le llamamos cuál va a ser la secondary keyword, es decir, la oferta asociada a esto, oferta familias. ¿Qué tipo de contenido va a ser? Hay muchos tipos de contenido, en este caso enumeración, y vamos a ver que vamos a escribir 9 destinos perfectos para viajar con niños. Bien, cada uno de esos posts del blog posting tiene que tener una característica interesante, y es que hemos decidido apostar por esas campañas, por esas temáticas, por esas keywords, basándonos en 2 cosas. En el SEO, en nuestro SEO Manager que tenemos al lado, que nos ayuda a interpretar los intereses de ese buyer persona y ayudarnos a ver dónde realmente hay ese volumen grande de búsquedas y esa poca competición. ¿De acuerdo? Pero fíjate, cada uno de esos posts que os decía, 6 por semana para un mercado, multiplica por 4, pues se va complicando el trabajo. Para Mamá Maite, ¿qué stage of the funnel va cada post? ¿Qué tipo de campaña? ¿Qué tipo de artículo informativo, listing, que hay 1000 tipos de conceptos? ¿Qué keyword persigue? ¿Cuál es la secundaria keyword, es decir, la keyword a mi web que persigue? ¿Cuál es el título sugerido? ¿Cuál es el call to action? Cada uno de los posts va a intentar perseguir, que esto no lo vemos a veces, va un call to action a una acción concreta, como pueda ser visita esta oferta o visita esta web, ¿no? Bien, esto que os puede parecer igual un riesgo de si te pones a escribir y orientas todo tu esfuerzo a esto, puede ser que bueno, pues que quede demasiado palabras, ¿no? No, obviamente, luego una estrategia interesante de inbound es que una vez que tienes armado todo, buyers, personas, tofu, bofu, mofu, empiezan las ocurrencias social media. Ahora voy a hacer un blog trip, ahora voy a hacer una app. Todo eso, si lo vas colocando en la etapa correcta del mofu, del tofu, del bofu, al buyer persona adecuado, es cuando todo, de alguna forma, empieza a sumar, ¿no? Y, por ejemplo, en esa delirante secuencia de blog posting, pues, ¿por qué no dar voz a bloggers influentes? ¿Por qué no intentar conectar y hacer redes con ellos para que nos ayuden a aumentar la visibilidad, ¿no? Como os decía, y voy terminando, hay muchos tipos, no solamente ebooks de contenidos, ¿vale? Aplicaciones, advergaming, cada uno de los contenidos es más adecuado a una de las diferentes fases. Por ejemplo, en la fase de consideración van muy bien los checklists y los comparativos. En la fase de decisión van muy bien los reviews. En la fase de inspiración van muy bien las guías pues todos los conceptos que hemos visto
antes, ¿vale? Si queréis explorar hay un mundo inmenso. Y además, un tema a tener muy en cuenta. Sí, realmente invertir en estas cosas puede generar dudas al principio, pero invertir en publicidad, al final, en publicidad digital, está teniendo, bueno, realmente, lo primero es que cuando tú cierras el grifo de la campaña, desapareces. Aquí no. Todos estos contenidos te van a generar un lead flow permanente y una subida orgánica permanente, de forma que tiene mucho sentido. Y además, tener en cuenta esto. Hoy en día, fijaros, el bloqueo de anuncios mediante aplicaciones creció el 41%. La gente no quiere que la interrumpan. La gente quiere escuchar lo que le interesa. Y el inbound marketing habla exactamente de esto. Esto me lo paso porque no llego. Y me quedo en que hay muchas herramientas en el mercado que pueden hacer cosas distintas de lo que al final configura el inbound marketing, como os decía, social media, el email marketing, social ads. Hay muchos desafíos, ¿no? El content marketing, CMS, marketing automation. HubSpot.com es con la herramienta con la que nosotros trabajamos. No es la mejor herramienta en cada una de las cosas. Hay mejores CRMs, hay mejores gestores de social media, hay mejores gestores de email marketing, pero tiene una cosa, lo tiene todo en un mismo dashboard y es una herramienta para nosotros que funciona muy bien. Y ya para terminar, creo que el inbound marketing es realmente una oportunidad en los 3 años que vienen, porque estoy seguro de que en estos 3 años todo el mundo estará delirando con el contenido, habrá una inflación de contenido y todo este cuento que os he contado posiblemente cambie. Muchísimas gracias.